unos versículos del capítulo 3 para finalizar 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, está hablándole Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Recuerden que Pablo le está hablando a Timoteo como una persona que ya nació de nuevo, que está renovando su mente, que además de ser oveja, porque uno nunca deja de serlo, y necesita guianza, jamás dejará de necesitarla, ahora él es un guía de otros para que sigan este precioso camino. Entonces Pablo le dice a Timoteo que siga su ejemplo, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? ¿Qué dice? Padecerán persecución. No se olvide nunca de esta clase de versículos, porque a veces iniciamos este trasegar en el conocimiento de Dios y como que se nos viene todo encima. Pues ya, guerra avisada ¿qué? No mata soldado, esto no es para asustarnos, porque es que recuerden que el premio que tenemos es extremadamente invaluable. Acabamos de leer el último capítulo de Apocalipsis y se supone que vamos a estar ahí. Ese es el fin del tiempo y del espacio y vamos a estar en la eternidad para siempre. Por mucho que vivamos nosotros ahora en estas últimas generaciones, dice el Salmo 90 que tendremos entre 70 y 80 años. En un principio gente como Matusalén vivía 969. En Génesis capítulo 6 ya venían bajando a 120 años y en el capítulo 90 del libro de Salmos nos regulan la edad como la que estamos llegando ahora. ¿Que hay excepciones? Sí, hay gente que vive un poquito más, otras un poquito menos, pero el asunto es que es tan poquito el tiempo que pasamos en este tiempo y a veces por tener ese velo del tiempo y del espacio acá, y persistimos en seguir con ese velo a pesar de haber nacido de nuevo por no renovar nuestra mente, nos perdemos cosas tan extraordinarias como saber para dónde vamos. Es como cuando usted está planeando un viaje, a no ser que se vaya a ciegas, pues sea un mochilero aventurero, aún ellos son muy organizados, les dice, hombre, ¿para dónde voy? Usted se entra, mira las rutas, mira los tiquetes, mira los hospedajes, mira la comida, etcétera. Qué bueno saber para dónde vamos. Dios nos dio el privilegio de saber para dónde vamos. Entonces, lo que acabamos de hacer y lo que seguiremos haciendo con Apocalipsis es lo que para nosotros está en un futuro, eso ya está hecho porque en Dios vive en un eterno presente y nos acaba de decir cuáles son las calles, qué tiene, qué se come, qué se ve, quiénes entran, quiénes no entran, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos persecuciones. La persecución puede tener y tomar muchas formas. Créame, a veces las personas entran como en un sentimiento de culpa al ser creyentes acá en esta aparente paz en la que podemos creer y podemos predicar el Evangelio, y si se comparan con las personas que están en el Medio Oriente, por ejemplo, y confiesan en el nombre de Jesucristo, a las cuales le cortan la cabeza, los persiguen, los torturan, etcétera, por no creer. No, Dios perfecciona el carácter de estas personitas de una manera. A nosotros aquí, en esta ciudad, de este país, nos perfecciona el carácter de otra. Entonces, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? Mire que siempre es un quién, ¿en quién? En Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. El sistema no nos va a soltar fácil. A veces actuará a través de la persecución como tal y el dolor, o a veces a través de la complacencia. Recuerden en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, a alguna gente la aparta de ser un buen terreno que lleve 30, 60 o 90 de fruto, o 100 de fruto, perdón, con los afanes de esta vida y las riquezas. ¿Vale? Entonces dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay otra clase de gente, Lili, que es los que vivan impíamente, pues sean más impíos, como acabamos de leer allá en el 22 de Apocalipsis, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
pero persiste tú en lo que has aprendido. Mira el mismo versículo ahí con otras palabras. Lo muestra Juan en Apocalipsis 22, nos lo regala Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mira lo importante. Hablábamos de que una cosa es ser como Timoteo, al cual su abuela y su mamá lo habían siempre educado y le habían hablado de las Sagradas Escrituras. De manera que cuando Pablo se encuentra con Timoteo en Hechos capítulo 16, no le toca sino llevarlo a Cristo Jesús y afirmarlo en él, pero todo ese bagaje de Sagradas Escrituras que tenía en su mente se hizo vida, pero a nosotros que nos enseñaban cuando pequeñitos. Biblia no era. Entonces, al nacer de nuevo, a nosotros nos toca desatrasarnos del todo, porque no traemos la Biblia aquí ni en ningún lado. Eso es lo que hacemos con la lectura juiciosa de la palabra. Pablo recurre a eso y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Mira que todo gira en Cristo Jesús. Y dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que hacemos, para redarguir, que es lo que hacemos, para corregir, que es lo que hacemos, y para instruir, que es lo que estamos haciendo, en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la persona de Dios sea perfecta. ¿Perfecta para qué? Recuerda que Pablo ya no estaba solamente animando a Timoteo a que crea, sino que está animando a Timoteo para que le enseñe a otros a creer y a desarrollar esa creencia en Cristo Jesús. Y por eso le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? La de la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora sí paso al capítulo 4, por fin, y ojalá podamos terminarlo hoy. Voy a hacerles una pregunta. Anderson. No soy profeta, pero si tú sabes que ahorita saliendo de acá te mueres, ¿qué le encomendarías a Lina? Allá se murió. Que por ningún momento se deje desviar ni a la derecha ni a la izquierda de la verdad que nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Mauro. Te maté con la pregunta, no. Mauro. No, pues yo le hablaría de las cosas, creo que obvias, la familia, los hijos, las deudas, y obviamente, sobre todo saliendo de acá, lo primero que diría es que no se dejara enredar, que no perdiera el camino. Muy bien, muy bien. Memo. Igualmente, que siguiera confiando en el Señor y que siguiera confiando en el Señor, igual lo que dice Mauro, la familia, que sigue siendo una excelente madre como es, y no sé si no tendrá más palabra en ese momento. Jorge, ¿qué llamarías a Pedro y a Esteban a decirle? Él se llama Jorge, sí. ¿Qué le diría yo? No, yo creo que les motivaría a que siguieran caminando en todo lo que durante este tiempo les he insistido, en seguir renovando su entendimiento, que caminen con la gracia, con el amor, con la misericordia. Creo que no me desgastaría más en palabras, sino en que fueran capaces de vivenciar
lo que de alguna manera hemos tratado de caminar en el ser y parecer. Álvaro, ¿qué llamarías a decirle a Lucía? La invitación es a renovarse a través de la palabra, y a no despegarse de la mano del Señor Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Doctora Ángela, ¿usted qué llamaría a la niña a decirle? Ya sabiendo pues que ahora se me muere alguno de aquí para abajo. Bueno, pero dele. Pues le seguiría insistiendo en que crea en el Señor Jesús y en lo que le he dado testimonio de vida, porque pues yo creo que no daría tiempo para más, simplemente que mire el testimonio que le he dado y que crea realmente en el Señor Jesús. Muy bien. Ahora, solo son... Yo. Ahora en la casa. Ahorita le digo. Ya voy, yo contesto. Pero vamos a hacer de cuenta que no creemos. O que ya nacimos de nuevo, pero no hemos renovado mente. ¿Correcto? Entonces, usted sabe que se va a morir. Usted sabe que va a morir. No cree y no ha renovado mente. Por lo tanto, andan las obras de la carne, sea de una manera o de otra, y sabe que se va a morir. ¿Qué hace? Encomendarle el negocio, la familia. ¿La familia qué más? La plata. La herencia. ¿Dónde están las llaves de, etcétera? Cuidado, mire que tal es, sí o no. Sí. ¿Qué más harías donde no tuviera la mente renovada? Oscar, usted. ¿Qué más haría? No, yo creo que básicamente lo que usted acaba de decir, ¿verdad? ¿Sí o no? Si uno no conoce de Cristo ni nada, o cree que conoce, pero no está con mente renovada, ¿qué llamaría? ¿Usted qué llamaría a los muchachos a decirle? El negocio, que las llaves de tal cosa, que lo que se debe en tal parte. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Usted por qué es así, hermano? Listo, ok. Hoy parece que sí. Oiga pues. Ahí vamos muchachos. Eddie, ¿usted qué haría? Lo llaman y usted se va a morir, no ha renovado mente, escasamente conoce a Jesús, se va a morir, ¿qué hace? Y puede llamar a su mamá, ¿qué llama a decirle? Que las deudas ya estaban canceladas. Sí, que cuide muy bien a mis hijos, que... Sí, pues... ¿Cierto? Que no que tiene la uno más para academia, decir. no, es que no hay nada más, o No sea, hay nada si uno más no... para decir. Muy bien. Ok, Pablo, en esta carta que estamos avanzando en su lectura juiciosa, él está en prisión. La sentencia de los jueces ha sido a muerte. Él sabe que de esta no sale físicamente hablando. Ya no estamos como en Hechos capítulo 28, que él queda en una casa alquilada después de que comparece ante los tribunales en su primer gran arresto, digámoslo así, y mucha gente viene a él y él le expone el camino de la salvación en Cristo Jesús. En esta ocasión ya no es así, ya lo han arrestado, ya vimos por la lectura juiciosa de la carta desde el capítulo 1 que él consciente, sabe que está a punto de ser sacrificado, acá lo va a refrendar en este capítulo 4. ¿Y qué le va a decir él a Timoteo? Pablo tenía la virtud de ser un hombre soltero y sin hijos en lo biológico, pero tenía hijos espirituales. A Timoteo lo llama su hijo, no porque lo haya tenido con Loida o con Eunice, la mamá de Timoteo, sino que al darle su banderazo de salida en el nuevo nacimiento,
lo considera su hijo espiritual y así lo trata. Esa es la relación que hay entre ellos. Entonces ahora Pablo, que se va a despedir, vamos a ver qué dice un hombre o una mujer de Dios que realmente ha creído en Cristo Jesús, ha nacido de nuevo y ha renovado su entendimiento y ha enrutado su vida en pos de eso que acabamos de leer en Apocalipsis. Es distinta la canción de despedida, ¿sí o no? Dice, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Él no le hace referencia ni a ningún apóstol, ni a él mismo, ni a una institución conformada por unas juntas o una cantidad de cosas, sino que directamente a Timoteo le dice, usted que sabe que el Padre existe, que el Señor Jesús existe y que el Espíritu Santo habita en usted, lo que le voy a decir a continuación es realmente una orden. Otras versiones dicen, te ordeno, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y también quiero que vayamos evaluando de una vez qué le escribiríamos nosotros a alguien si tenemos la oportunidad, sabiendo que nos morimos mañana, pasado mañana o dentro de una semana, cuando haya espacio para la ejecución. ¿Qué le escribimos? Lo que decíamos a título de broma en la parte final del ejemplo era, no, pues decirle cómo están las deudas, o que ya pagué, o dónde están las llaves del negocio, o quién me debe, o que cuides. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué le irá a decir? Y él tiene presente algo que va más allá de la esfera terrenal. Pablo es un completo convencido de la vida eterna, tanto para los que mueren creyendo en Cristo Jesús, como para los que mueren sin creer en Cristo Jesús. A ambas personas les espera la eternidad. Y esa eternidad tiene un previo, y es ser juzgados en cuanto a lo que hayan hecho. Al que ha creído en Cristo Jesús, usted y yo ya sabemos que el acta de pecados y delitos y transgresiones fue pagada en la cruz del Calvario, porque allá teníamos que estar nosotros y no el Señor Jesús. Pero la gente que no ha creído tiene un destino muy diferente, como ya lo vimos en Apocalipsis, en lo que algunos llaman el juicio del trono blanco. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y miren la sentencia, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque cuando Él venga ocurrirá esa faceta, habrá gente muerta y habrá gente viva, pero el retorno es inminente. Dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recuerden que el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunos diferencian entre el reino de Dios y el reino y su justicia, pero básicamente es lo mismo. Y hay un momento en que ese tribunal se despliega y tanto los que estén vivos como los que hayan muerto, sea que hayan creído o no hayan creído, vendrán en esa manifestación. Está hablando del retorno del Señor Jesús por segunda vez, y le dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque su reino se manifestará. Entonces, de acuerdo con esas verdades que le acaba de decir, es decir, la existencia del Padre, la existencia del Hijo y la existencia del Espíritu Santo, y la existencia de ese día, mientras eso llega en la generación de Timoteo, como evidentemente lo cumplió, y espera que nosotros lo cumplamos en la nuestra, dice, que prediques ¿qué? Mire qué lindo. Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra. Ya esto para nosotros no es un galimatías, no es una incógnita, no es un misterio. Está hablando de la palabra del reino, la que vino a traer el Señor Jesús. Está hablando de la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Está hablando de esa palabra. Vamos ahora, que nos estamos aproximando los viernes, a 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver que la palabra era muy sencilla, que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario conforme a las Sagradas Escrituras, que fue sepultado conforme a las Sagradas Escrituras y que resucitó conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, esa palabra en la que Pablo insiste es a la que ahora le dice a Timoteo. Pablo sabe que él va a morir, pero Timoteo queda con el testimonio, y por eso
acude al tribunal y a los representantes mayores de todas las esencias y de todas las instancias y de todas las épocas, es más, desde antes de que todo existiera, el Padre y el Hijo, que prediques la palabra. Y esa palabra, ¿cómo se predica? Además, en todo momento dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay un momento como para uno decir, no, es que no es como adecuado. Es que este es el momento oportuno. No, Pablo le dice a Timoteo, ojo pues que usted no es de los que, si llega el momento de morirse, va a llamar a su familia a decirle que cuidado con el negocio. No, no es de los que va a llamar a, uy, me faltó por hacer esto, porque el tipo vivía completamente al día y con la maleta preparada. Y dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Nos lo acaba de decir en el capítulo 3 del mismo libro, cuando finaliza. Por eso leí los últimos versículos del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, porque él le dice que la palabra es útil, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que la persona de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no vaya a dedicar su vida pues a hablar de cosas que no sean la doctrina que has aprendido, para que con ella redargullas, reprendas y exhortes. Mire que Pablo acaba de decirnos por allá en 1 Corintios capítulo 14, que la profecía, que es la palabra enseñada, es útil para exhortar, para edificar, exhortar y consolar. Mírela aquí lo mismo. Redarguye, reprende y exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Ya Timoteo es un hombre con su carácter educado, al igual que Pablo. La paciencia, la largueza en la enseñanza, es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de repetirle a una persona vez tras vez, sin agotar nuestra paciencia, hasta que la persona entienda, porque no todos caminamos al mismo ritmo. Entonces aquí no es basados en el conocimiento, porque el conocimiento envanece, sino basados en el amor que es capaz de enseñar vez tras vez, hasta que la persona se le aclare el panorama de lo que está aprendiendo. Entonces le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que no es solamente tener paciencia para, sino que lo que enseñemos sea correcto. La doctrina es lo que Pablo está defendiendo básicamente en estas cartas a Timoteo que hemos leído juiciosamente. Y ya no tenemos que hablar pues como más de doctrina, porque ha sido suficientemente expresado en lo anterior. El asunto es que a la vez que la sana doctrina fluye y es recta, también hay doctrinas que son ¿qué? Falsas. La doctrina correcta es guiada por el Espíritu Santo. Las doctrinas falsas son doctrinas ¿de qué? De demonios. Ya lo dijo en el capítulo 4 de la primera carta, ¿sí? ¿Recuerdan? Y ahora lo va a refrendar, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Aquí sufrirán es no soportarán. Hay un momento, y para Pablo era supremamente cerca, aún en vigencia de la vida de Timoteo física, cuanto más para nosotros ahora en esta generación. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la ¿qué? Si Pablo habla de una sana doctrina es porque hay una ¿qué? Una insana doctrina, una mala doctrina, una doctrina errada, una doctrina errada. Mire por ejemplo lo que veíamos ahora en Apocalipsis. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Perdón, ¿quién es el espíritu de la profecía? Jesucristo. Hay doctrinas en la actualidad que no creen en Jesús. Y si yo no creo en Jesús y Jesús es el espíritu de la profecía, ¿cómo voy a tener la revelación correcta? Hay doctrinas que no creen en la persona del Espíritu Santo, sino que dicen que es una fuerza activa. O sea, no creen en el Espíritu Santo como persona, sino que es una fuerza de Dios. Entonces, ¿cómo diantres voy yo a entender la palabra de Dios si resulta que solo puedo nacer de nuevo gracias a la obra de quién? Del Espíritu Santo, que es el que me convence de qué? De pecado, justicia y juicio.
Pero Pablo va más allá, no solamente se refiere a la sana doctrina, sino que ya en el capítulo 3 de Primera de Timoteo nos recuerda también situaciones del carácter de las personas que no tienen que ver tanto con doctrina, sino con vida licenciosa. Pero acá hace el énfasis en la sana doctrina. En el capítulo 1, versículo 10, si mal no estoy, de la primera carta, él dice que la ley es útil si se usa adecuadamente, y nos habla de que la ley ha sido dada para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, y al final dice, y para cuanto se opone a la sana doctrina. Entonces, para Pablo hay un momento en que perseverar en las falsas doctrinas y perseverar por la no renovación del entendimiento en las obras de la carne nos lleva a este tiempo. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer? No es que no vayan a traer predicadores, porque Pablo ya nos dijo acá que predique es ¿qué? La palabra. Habrá predicadores de sana doctrina y habrá predicadores de falsas doctrinas. Los predicadores de la sana doctrina serán aquellos que lleven a la gente, y ese era el encargo de Pablo a Timoteo, pilas, no se me vaya a torcer, ya le dijo por allá en la primera carta, hey, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Entonces, también se levantarán predicadores de falsas doctrinas que le predicarán a gente que no soportará que les prediquen de la sana doctrina. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Esto es muy importante. Sino que teniendo comezón de oír, esta gente que no soportará la sana doctrina, ellos sí querrán escuchar. Entonces dice, sino que teniendo comezón de oír, les rasca el oído, ellos quieren oír alguna cosa, pero no la sana. Y dice, entonces ¿qué hacen? Se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, que son los apetitos desordenados de la carne. Entonces habrá personas que con respecto a la corrupción sexual se amontonarán predicadores que les digan, no, eso está bien. Con respecto a la corrupción de la doctrina se amontonarán personas que, como ya nos dijo en una de las cartas, prohibirán casarse, dirán que no coman alimentos o que la resurrección ya se efectuó, y eso tiene que ver con las falsas doctrinas en sí. Ahora, lo simpático es que a la vez se convierten en patrocinadores de esto. Grandes movimientos, ojo pues que no estoy diciendo iglesia, sino grandes movimientos, porque no significa que algo sea grande es porque es iglesia. Un tumor puede ser muy grande y no deja de ser tumor, ¿cierto? Entonces, el asunto acá es el siguiente, la gente con comezón de oír, conforme a sus propias concupiscencias, le mete billete a eso. Y aportan de una manera impresionante. Pablo le está diciendo a Timoteo, no, ya anteriormente le dijo, no seas codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, en el versículo 10 de Primera de Timoteo, ya nos dijo que raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Y hay gente que vende la buena doctrina y empieza a hacer liviano en la predicación, que ataca las obras de la carne o que ataca las falsas doctrinas porque le coloca un velo la finanza. El asunto entonces acá es que esta gente, para amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, también los patrocina. Y por lo general tienen que ver muchos con las añadiduras. Mire que el evangelio de ofertas, que en un momento determinado, no sé en qué momento llega a ser falsa doctrina, te dicen, haga esto y tendrá esto. Pague una promesa de tanto y le llegará tal cosa. Hombre, Pablo sabe entonces a qué se está refiriendo. ¿Qué ocurre con estas falsas doctrinas? Que las personas que las escuchan, además de los que las predican, apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Un cuento, una historia, algo irreal. Érase una vez Blancanieves con 7 enanos. Y hay gente que eso se le vuelve una religión. Lo mismo ocurre con las falsas doctrinas, se convierten en fábulas que no están respaldadas por la sana doctrina de la palabra de Dios revelada a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora Pablo vuelve nuevamente y le cae a Timoteo. Eso no quiere decir
que usted entonces se deje apabullar por eso, y porque usted tiene la verdad, le dice, pero tú, o sea, Timoteo, o sea, nosotros, sean sobrios en todo. Estas fábulas, estas falsas doctrinas que se predican conforme a las propias concupiscencias de la gente y del predicador que las hace, te embriagan. Por eso Pablo le dice, usted sea sobrio. En el conducir hay que ser sobrio. Usted y yo sabemos, pasando al plano natural, que si bebemos perdemos reflejos. Así el borracho diga que no, como en Proverbios capítulo 25, porque el borracho, ya cuando está borracho, si es feo se cree bonito, si es cobarde se vuelve guapo, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las falsas doctrinas y aquellas predicaciones que se hacen conforme a las propias concupiscencias. Embriagan a la gente y entonces les hacen perder el buen juicio. Pero tú, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, sea sobrio ¿en qué? En todo, tanto en el comportamiento como en la doctrina. Y le dice, soporte aflicciones, porque al que predica conforme a las propias concupiscencias de los demás, ¿qué aflicción le va a caer si las aflicciones y las persecuciones son para los que han creído en Cristo Jesús y lo quieren seguir piadosamente? Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ¿qué? Tu ministerio. Nos enseñaban en los artes de combate cuerpo a cuerpo, hay un principio, que la mejor defensa es ¿qué? El ataque. Mientras uno esté atacando, el otro está defendiendo. El evangelismo pareciera ser esa arma de ataque que Dios nos ha dejado para ser expectantes en cuanto... Hay gente que vive pendiente de los ataques del diablo, claro. Entonces pareciera que está pasiva en cuanto a ir predicando el evangelio. Les he hablado constantemente de que nosotros no nos podemos convertir en un club de personas que leen juiciosamente la Biblia con la revelación del reino de Dios y su justicia, que han nacido de nuevo y están renovando mente, y si solo nos hablamos entre nosotros y nos edificamos nosotros y nos convertimos en un grupito que se va a ir para allá, para la Nueva Jerusalén, y se nos olvida que a nosotros alguien nos habló de Dios en algún momento. Entonces se levantará alguno que diga, pero si Dios ya sabe quiénes van a ser y quiénes no van a ser, porque es que nadie va a Cristo si no es por el Padre. Sí, eso lo sabe el Padre, lo sabe el Hijo y el Espíritu Santo, pero no lo sabemos nosotros. Por lo tanto nos toca regar la semilla como pescadores, y ya el Padre es el que escoge qué peces devuelve de la barca y cuáles deja. Entonces dice, haz obra de evangelista. El evangelismo es supremamente importante. Usted y yo nos aburrimos, nos quedamos anquilosados y nos vamos retrocediendo cuando, créamelo, el síntoma es, no le hablo a nadie de lo que creo. Hoy estaba hablando con dos buenos pescadores de hombres y les decía, uno sí se complica la vida con esto de la academia y todas estas cosas. El Señor Jesús, cuando llamó a los apóstoles, les dijo, vengan y los haré ¿qué? Y eso es, pescar personas para el reino de Dios y su justicia. Si rompemos esa cadena, Pablo le está instando a Timoteo, eso que lo haga alguien que no tenga conciencia, que apenas haya nacido de nuevo y ni siquiera esté renovando su entendimiento, pero usted que ya está bien renovadito, mijo, esto hay que entregárselo a otros. Le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire que después del evangelista hay una coma, y cumple tu ministerio es que Pablo era obispo de la congregación de Éfeso. Además de enseñar y de nutrir a los congregados que ya habían nacido de nuevo y estaban renovando mente, él no debía perder la visión de tener contacto y seguir ganando personas para el evangelio del Señor. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Me está haciendo entender? Muy bien. Y aquí viene lo que les decía. Pablo no le ha dicho, acordate que por allá tengo la túnica, cuando fui testigo de la muerte de Esteban, vendela en una subasta, algo así. O el caballo en el que iba en el capítulo 9, cuando fui derribado al piso, ese mandáselo a mi sobrino, que fue el que me ayudó a salir de la prisión cuando me iban a matar, cuando me salvó la vida, cuando me iban a matar los judíos aquellos. No. Pablo no está diciendo esa clase de cosas. O la foto que me tomaron cuando naufragamos frente a Malta, y estuve allí con Pluvio y el gobernador varios meses. Pablo no está diciendo esa clase de cosas. Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, me matan dentro de poquito.
me matan dentro de poquito. Y el tiempo de mi partida, ¿qué? Está cercano. De todos los que estamos acá, y todas las que estamos acá, y todos los que nos rodean, sean jóvenes o adultos, somos candidatos diarios a la muerte. Somos candidatos diarios a la muerte. El mundo, el sistema del mundo nos quiere alejar de ello, a tal punto que hasta nos venden seguros que para seguir haciendo alguna gestión aquí cuando morimos. El Evangelio del Señor Jesucristo no hace eso. Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que se muere. Y le dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Quiero leerles acá una versión que leía ahorita con Alvarito de este mismo pasaje. Ténganme un poquito de paciencia. Mire Pablo cómo dice. Este versículo 6 y 7, mire Pablo cómo lo dice en esta versión. Miren el sentido. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. Y dice, 7, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí hay algo simpático. Si terminara la carta acá y esta fuera la despedida de Pablo, pues sí, sería muy loable, el tipo de manejó bien y todo, pero lo mismo, se murió. No, Pablo está al momento de despedirse de Timoteo y de nosotros, porque él se está despidiendo de nosotros, van a ver ahorita por qué. Él echa una mirada hacia el pasado y por eso puede hablar así, he peleado, he acabado, he guardado. Está mirando hacia el pasado. Pero si eso quedara ahí, ay, tan lindo el tipo, no fumaba, no bebía, no. Como hizo de buenas obras, etcétera. Listo, eso se hizo. Ahora él da media vuelta y ve hacia el futuro eterno. Pablo no era un simple tipo muriendo en prisión, sentenciado por un sistema, por un imperio al servicio del mundo en toda la extensión de la palabra, manipulado por Satanás el sistema. No, mire lo que dice. Por lo demás, y no es un acto de como si fuera poquito, sino ya van a saber por qué hice todo eso en Cristo Jesús. Dice, por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia. Hay un premio al cual él hace referencia, así como aquel viene en el principio del capítulo, el Señor Jesús, el que estamos esperando por segunda vez para juzgar ¿a qué? A vivos y muertos. Él también anhela presentarse a ese tribunal, pero ya no para ser juzgado y ser lanzado al lago del fuego con la visión que ya tenemos de Apocalipsis, sino para recibir el galardón que realmente se debe recibir por trasegar en este camino. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. El fundamento de él no es que se la va a entregar un comité de seres humanos muy buenos que decidieron premiarlo a él por su bondad, sino que recuerden que la relación de él es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para él son personas reales, no son mitos ni personitas etéreas o mitos. Dice, la cual me dará el Señor. Y le da unos títulos excelentes, juez y además justo, porque vivimos en una humanidad que tiene jueces y a veces no son justos. Y si son justos, a cabalidad se quedarían de todas maneras corticos, porque aquí habla del juez justo que es Dios, totalmente perfecto, totalmente correcto. ¿En cuál? En aquel día. Él viene haciendo referencia. Pablo siempre se levantaba pensando, como dice, sin revelación total, Salomón en Eclesiastés capítulo 7, que dice, el justo tiene presente la muerte. Salomón no tenía toda la revelación, porque recuerden que en el Evangelio Jesús dice, he aquí más que Salomón en este lugar con lo que les vengo a decir. Pablo sí tenía completo, él sí tenía presente la muerte, pero también tenía presente el día en que iba a estar en ese tribunal ante este juez justo, pero para recibir la corona, como él acaba de decir en el versículo anterior. Y el ánimo para este es el siguiente, dice,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Los que aman ¿qué? Su venida. Toda persona que ame la venida del Señor, la ama no porque diga, ay, qué tan rico que viene el Señor, qué tan rico que viene el Señor, que me irá a traer. No, sino que sabe además que hay un día en el cual se va a manifestar en su reino para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese día no va a decirnos, venga, ¿y dónde dejó las llaves del negocio? Y si pagó todo lo que, y si hizo todo lo que, y entonces todo lo que, sino que va a decir, ¿creíste en mí? Ok, listo. ¿Renovaste mente? Sí. ¿Hiciste la obra de evangelista? ¿Cumpliste tu ministerio? Sí, ahí no le va a preguntar cuántos hijos tuvo, cuántas hijas tuvo, cuántas veces la embarró, cuántas veces no la embarró, sino estuvo en el asunto. Entonces Pablo dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué no amamos la venida del Señor? Porque estamos tan apegados a lo de acá. El evangelio de las añadiduras ha sido tan tenaz que nos han enseñado es a vivir acá y no a esperar lo que viene allá. Por eso Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, no se entristezcan ante el factor muerte como los que no tienen esperanza, les falta conocimiento, pero nosotros estamos acá para renovar nuestro entendimiento. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo suficientemente importante que dejemos en estos 8 versículos, porque el afán no es el que nos consume para terminar de leer la carta, sino que la asimilemos y la hagamos vida en nuestra vida. Y nos haría bien, porque pregunté al azar, pero la pregunta es para todos nosotros. ¿Cuál sería la recomendación si solo tuvieras 8 versículos para decirle a la persona más cercana que tienes qué hacer después de tu partida? Sí, don Jorge, yo después les canto cuál es mi canción de despedida. El próximo martes les diré, esta es mi canción de despedida. ¿Y qué les diría? Listo. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Si no fuera tan firme el factor muerte, Señor, todos los que estamos acá y todos los que escuchan este mensaje están en la posibilidad de morirse ya mismo, ahorita, mañana, en cualquier momento. ¿Qué diríamos en una carta? Aquí tenemos un hombre en prisión, Pablo, hace 2000 años, con sentencia de muerte, completamente convencido de que ha hecho correctamente en Cristo Jesús lo que hay que hacer después de haber creído, renovar mente y continuar y avanzar. Le está dando las instrucciones al que va a continuar con el testimonio de toda la riqueza que tú le diste al conocer la mente de Cristo, y ahora puede mirar hacia el futuro y decir, me espera la corona que el juez justo, Cristo Jesús, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Solo el que ama tu venida anhela su partida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Los bendigo a todos.